Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hoy vamos a presentaros esta reflexión. Aviva el fuego. En el contexto de ese versículo, el versículo que acabamos de leer de Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6, se puede leer, para comenzar, que el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo, un pastor joven. Le está aconsejando a que no sea tímido, que no tenga temor, que avive el fuego del ministerio que Dios le ha encomendado. Es decir, que sea valiente, que no tenga temor a la oposición que se va a encontrar. Para nosotros en este tiempo que estamos viviendo es un llamado a no permitir que nuestra relación con Dios, nuestra confianza en Él, nuestra comunión con el Espíritu Santo se vaya apagando poco a poco en nuestra vida. Hay que tener bien claro que ya sea un ministerio, un don, un llamado, un talento, todo lo que tenga que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, Satanás siempre lo quiere destruir, siempre lo quiere echar abajo, siempre quiere apagarlo, siempre querrá extinguir todo lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Primeramente tenemos que comprender algo muy importante. Avivar el fuego de Dios en nuestra vida es una responsabilidad personal. Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Me llama la atención la primera parte del versículo. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, cada día. Como te decía, avivar el fuego de Dios en nuestra vida es una responsabilidad personal. En este caso le correspondía al sacerdote. Podemos ver que dentro del tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, la responsabilidad de mantener encendido el fuego del altar era una responsabilidad que solo le correspondía al sacerdote. ¿Era responsabilidad de Dios? No. Era una responsabilidad del sumo sacerdote. Y la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros hemos sido hechos por medio de Jesucristo sacerdotes para Dios. Lo vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que ahora la responsabilidad de mantener encendido el fuego del Señor en nuestra vida es de cada uno de nosotros. Ese altar en nuestro corazón tiene que estar encendido y nosotros somos los encargados de cuidarlo. Hace años, viviendo en Vitoria, me acuerdo que nos contrataron para limpiar calderas. Vaya trabajo. O sea, fueron meses de sufrimiento, ¿eh? O sea, calderas que tenías que cambiar el carbón. Es decir, los edificios iban por ese tipo de carbón. No estaba el gas de ahora. No, había que encenderla a base de carbón, leña, meterle mucha madera. Yo me acuerdo que estaba horas para encender la caldera y lo tenías que hacer por la mañana para que luego ya por la tarde, noche, la gente estuviera calentita. Y lo pasábamos mal, ¿eh? Entrábamos blancos y salíamos negros del carbón. Luego inhalando ese olor a quemado. ¿Por qué te comparto esto? Porque la responsabilidad de encender esa caldera era mía. Era de ese grupo de jóvenes que nos dedicábamos a ese trabajo. Había que limpiarla. Y había que hacerlo cada día. Cada joven teníamos 2-3 calderas. Y tú tenías que cada día ir a esa caldera, quitar el carbón quemado, esos restos, las cenizas, y hacer la misma operación. Y tú no podías encender la caldera metiendo de nuevo carbón encima sobre el que ya estaba consumido. Había que limpiar todo, todos los días. Y cada día nosotros tenemos que hacer lo mismo, limpiarnos cada día.
Cada día debemos quitar ese carbón quemado, esa suciedad que tenemos en nuestro corazón, y tenemos que limpiarnos. Hay que hacer un autoexamen. Es nuestra responsabilidad avivar el fuego, que no se apague la caldera de nuestro corazón. Como te decía, recuerdo que costaba mucho porque había que esperar. O sea, el carbón no se encendía en un abrir y cerrar de ojos. Tenías que preparar la madera, si echabas mucha madera y luego el carbón por encima se ahogaba, y era un trabajo tedioso, ¿eh? Pero cuando lo conseguías, ¡oh! Estabas pendiente incluso del teléfono, por si te llamaba el dueño de la vivienda, oye, que no va la caldera. Pero si no te llamaban era buena noticia, es que el encendido estaba realizado. Y no nos habíamos sacado el máster de calderas, ¿qué va? Lo hacíamos con amor. ¿Acabábamos cansados? Sí. ¿Olíamos a carbón quemado? Sí. ¿Empezamos a cortar leña? Puede. Pero era un trabajo que oye, implicaba ser paciente. Sobre todo a la hora de que ese fuego se avivara. No podías encenderlo e irte. Tenías que esperar a que quemara el carbón, consumiera la madera. Y tenías que echar en abundante. Era un trabajo muy dificultoso. Pues así es lo mismo. Ese altar en nuestro corazón, cada día hay que cuidarlo. Es nuestra responsabilidad limpiarlo. ¿Por qué dejamos que el fuego de Dios se vaya apagando en nuestro corazón? La respuesta puede ser por dos razones, y esto lo escuchaba un hermano compartiendo este fin de semana la palabra. Por descuido, por pereza. De hecho, tenemos varios vídeos en YouTube hablando sobre la pereza. No seamos perezosos. Cuidado con el descuido, cuidado con la pereza. Dejamos apagar el fuego por nuestro descuido, como te decía. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 6 y 7. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. El pueblo de Israel se descuidó de su relación con el Señor. Y ahora te hago la pregunta y yo también me la hago. ¿Cómo está nuestra relación personal con Él? Porque la podemos descuidar. Dejaba un comentario en Facebook hace unas semanas. Trabajando en la obra del Señor, podemos correr el riesgo de olvidarnos del Señor de la obra. Y el pueblo de Israel se olvidó del Señor de la obra. Se olvidó de su relación con el Señor. Dejaron que las lámparas del templo y el fuego del altar del holocausto se apagaran. Aquí la palabra nos enseña cómo fue que llegaron a ese descuido. Versículo 6, lo hemos leído. Porque le volvieron la espalda a Dios. El descuido del fuego del altar de nuestro corazón es por la misma causa del pueblo de Israel. Por los afanes de la vida, por los quehaceres del día a día. Por eso le damos la espalda a Dios. Nos descuidamos de nuestra espiritualidad, no oramos, no adoramos, no leemos la palabra. Y poco a poco ese fuego va disminuyendo. El grupo de jóvenes que estamos aquí trabajando en radio y en tele, todos los miércoles, hacemos un culto. Y es una bendición. A mí me encanta. Es la mejor manera de terminar un día, haciendo un culto. A lo mejor porque no podemos ir a la congregación, porque todavía hay limitaciones, pero lo hacemos entre nosotros. Y oye, ¿qué quieres que te diga? A mí ese momento de intimidad acústico, con una guitarra, para mí esos son los momentos especiales. En círculo, con oraciones sencillas, cortas, con una palabra corta pero directa. Ahí es donde se mueve el Señor. No digo que no se mueva la congregación, pero en estos momentos, así con pocas personas, dice la palabra, donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio, cuando hay 2 o 3 reunidos, y buscas con intensidad a Dios, el Señor se mueve. Y estos momentos que realizamos los jóvenes son especiales porque nos abrimos. Acabamos el día cansados, pero tenemos ese tiempo. Y es un tiempo de calidad. No descuidemos nuestra espiritualidad. No descuides la oración. No te canses de adorar y de alabar a Dios. No te canses de leer su palabra. El descuido fue importante y por eso el pueblo de Israel apagó ese fuego. Dejó su relación con Dios. El otro ejemplo es la pereza.
Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Me gusta este versículo y justamente en estos días hemos escuchado a Ramón Ubillos compartiendo el programa de Pan del Cielo. Me encargo de editar esos programas y Ramón compartía esto. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Nos hablaba sobre la pereza. Y a veces somos perezosos, ¿eh? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Toda persona que alguna vez ha tenido que encender una fogata, en este caso como te ponía el ejemplo de una caldera, o a lo mejor, no sé, una fogata para calentarse, o incluso una barbacoa, por ejemplo, que usa otros procesos pero es lo mismo. Debe mantener vivo el fuego. Sabe que es una labor que requiere esfuerzo. Traer la leña, juntarla, mantenerla encendida, soplando fuego, atizando, frotando. Bueno, ahora con esos mecheros especiales la cosa cambia, ¿verdad? Igualmente, para avivar el fuego de Dios en nuestro corazón se requiere esfuerzo. No podemos ser perezosos. Tenemos que ser diligentes. A pesar de los quehaceres del día a día, a pesar de nuestras actividades laborales, tenemos que comprender que mantener encendido el fuego en nuestro corazón no es opcional, es prioridad. Tenemos que tener bien claro en nuestra vida que, así como nosotros nos esforzamos y somos diligentes en nuestras actividades laborales, en nuestros quehaceres del hogar, en nuestras actividades académicas, también tenemos que ser esforzados y diligentes en nuestra comunión con Dios. No descuidar esa relación. Lucas capítulo 20, versículo 25. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces para avivar el fuego? ¿Qué debemos hacer para no caer en el descuido ni en la pereza? Tenemos que poner bien en orden nuestras prioridades, obrar de acuerdo a esas prioridades. Mateo capítulo 6, versículo 36. Versículo que yo te invito a que lo memorices, y seguramente lo sabes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pon bien en orden tu prioridad. Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. El otro punto, tenemos que comprender que para mantener encendida la llama de nuestra relación con Dios es responsabilidad nuestra. Zacarías capítulo 1, verso 3. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenemos que reconocer que los necesitamos nosotros. Es lo que necesita mi vida. Yo necesito a Dios. Necesitamos nosotros a Dios. No es el Señor, no es al revés. Job capítulo 22, versículo 2. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Lo que te estaba diciendo. Necesitamos nosotros a Dios. No al revés. Le necesitamos. Sigamos el consejo de Pablo a Timoteo. Es un consejo de parte de Dios para cada uno de nosotros. El Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere ayudar, el Señor te quiere restaurar. Todo lo imposible depende de Dios, pero lo posible depende de nosotros. Hagamos lo posible por buscarle, para mantenernos en comunión con Él. Confiemos que lo imposible lo hará nuestro Dios. Aviva el fuego que hay en tu vida. No dejes que se apague. ¿Cómo apagas una fogata? ¿Cómo apagarías una caldera? Echando agua, ¿verdad? Y luego sale ese humo. De golpe, ¡uf! No apagues el fuego que hay en tu vida. Podríamos decir, no apagues ese primer amor. Cuando hacíamos las cosas en el primer amor, buscábamos al Señor porque estábamos enamorados del Señor, ese primer amor, las primeras obras, que no se pierdan, que no se apaguen. Manténlas vivas cada día.
Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6. Te lo vuelvo a repetir y con esto terminamos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.